Vamos con nuestro siguiente invitado, mi querido Alessandro Pagani. Acuérdense que es lunes de análisis histórico, de un análisis profundo sobre lo que está pasando y por supuesto que como lo adelantábamos con Alina Duarte, la vacuna Sputnik V ha generado mucho ruido. Hay quienes desconfían, hay quienes confían mucho y han estado buscando la forma de ingresar a esta vacuna, pero creo, en mi parecer, es mucho más que una vacuna, así que mi querido Alessandro Pagani, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, mi querida Meme, un gusto como siempre estar aquí. Pues mi querido Alessandro, creo que vale la pena ampliamente que hablemos justamente sobre esta llamada, este análisis sobre la llamada de Andrés Manuel López Obrador con un Vladimir Putin sobre esta vacuna rusa y esta invitación que le hace Andrés Manuel López Obrador a Vladimir Putin para que venga a México. Yo no recuerdo que alguna vez viniera un presidente ruso a México, no tengo ese antecedente. Quizás tú nos puedas ayudar a descifrar o a desnudar de qué va la importancia de esta unión o de, como lo decía con Alina, que la vacuna le metió turbo a esas relaciones con la izquierda en otras partes del mundo y particularmente en este caso con Rusia. Sí, en absoluto, estoy de acuerdo, coincido con tu reflexión. Fíjate que cabe señalar ante todo el hecho de que pese el hecho de que el presidente López Obrador resultó positivo al COVID, pues logró hacer algo de histórico que en el futuro los jóvenes recordarán, estudiarán también en las universidades, yo creo, porque lo que ha pasado esta mañana a las 8 es algo que uno tiene que apuntar como un resultado histórico y muy importante para México y dentro de las relaciones y los nuevos diálogos Oriente-Oriente que se están dando, por supuesto, entre la nación azteca y la Federación Rusa. Es algo de increíble porque rompe ante todo con lo que son estos imperialismos sobre los cuales han vivido como en forma parasitaria en décadas la Unión Europea, Europa y Estados Unidos, Occidente en sí. Es decir, de un lado, esta globalización financiera, capitalista, imperialista, neoliberal, llevada adelante por el Fondo Monetario Internacional y, por supuesto, con este Estado profundo que está detrás, moviendo los hilos y las decisiones a nivel internacional que han pesado mucho en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. Y por ende una ruptura porque se crean nuevas relaciones, no solo por la cuestión de la vacuna, porque agendadas en el diálogo hoy, en la llamada telefónica, no había solo el hecho de que se firmó un acuerdo básicamente entre la Federación Rusa y México por el suministro de 24 millones de vacunas, de dosis de vacuna impresionante, solo en los próximos 2 meses, porque el tuit del presidente López Obrador es muy claro al respecto. En los próximos 2 meses, es decir, más adelante veremos también nuevas adquisiciones de dosis por parte de la Sputnik V y quizás también nuevas relaciones que se van a construir también en un sentido trilateral, también con China. Y por ende también una ruptura con todo ese eurocentrismo, con todas estas políticas que vienen imperantes de hegemonía sobre las mentes también desde Europa y por supuesto desde Inglaterra, desde Francia y desde Alemania, el eje franco-alemán, y una ruptura en todos estos significa representar esta invitación que hizo López Obrador a Putin es algo de histórico. Vamos a tener en los próximos meses efectos muy importantes para la región, toda México, para esta, metafóricamente hablando, continente Asia-Pacífico, nuevas relaciones donde México va hacia Oriente, y ya no hacia Occidente. Y dentro de todo esto, destacar también el papel histórico que tienen México y Rusia, porque, mi querida Ben, pues yo como historiador lo tengo que destacar. Las primeras y más grandes revoluciones sociales de todo el 900 fueron en México, y fueron en Rusia con la revolución bolchevique. Entonces también un lazo histórico de amistad que hay entre estos dos pueblos trabajadores, el pueblo trabajador ruso y el pueblo trabajador mexicano, mi querida Meme.
Ahora, mi querido Alessandro, ¿este tipo de uniones representa algún tipo de amenaza con alguno de los tratados? Vaya, seré más directa, ¿representa algún tipo de amenaza con Estados Unidos y Canadá? Vemos que, por supuesto, es nuestro socio más importante, Estados Unidos y Canadá. ¿Representa algún inconveniente en este lado o con esta nueva administración, incluso entrante de Biden, ves en tu análisis histórico que pudiera darse una unión entre México, Estados Unidos, México, Rusia e incluso México-China? Uh-huh. Mira, yo creo que en un sentido del derecho internacional, del derecho comercial, no hay ningún problema. México es un estado, una nación soberana y tiene todo el derecho de relacionarse, de construir relaciones comerciales, políticas, de amistad, culturales con todos los países del mundo. En este sentido. Obvio que en este momento yo creo que el mismo Biden, como la administración de Biden, los democráticos y también este Estado profundo, pues están empezando a temblar un poco porque obvio que ellos quieren que todos los países están sometidos a sus intereses nacionales y que básicamente en este sentido México representa un papel estratégico dentro de estos intereses nacionales que lleva adelante el Deep State, el Pentágono y la misma Casa Blanca, las mismas administraciones en el devenir de sus historias y por ende sí, claro que van a asustarse mucho, esto no es cualquier cosa. Del otro lado, yo pienso que México en absoluto tiene todo el deber de acercarse a estas nuevas relaciones trilaterales con China y con Rusia, por supuesto. Y esto es algo que también sucederá antes o después, tal vez con más dificultades, pero muchos países de la cima mal llamado PICS, como lo han definido la misma Alemania, la misma Inglaterra, la misma Francia, al definir por PICS cerdos en inglés, eran Portugal, Italia, Grecia y España, Spain, y por ende también todos estos países del sur de Europa, o sea, de una cuenca del Mediterráneo, que por supuesto se alejarán antes o después en las relaciones atlantistas, romperán con estas relaciones atlantistas y se acercarán más a unas relaciones eurasiáticas, en el sentido de Rusia y China, que están presionando mucho, no solo porque básicamente son los que están enfrentando en la forma más concreta el virus y la pandemia, sino que también tienen un proyecto alternativo, porque lo pensamos muy bien, lo que ha pasado, por ejemplo, en Italia. Yo lo viví muy cercano porque mis padres viven allá y tuve siempre un diálogo con mis padres, la presencia de más de 100 virólogos militares del ejército ruso que llegaron enseguida bajo el llamado por parte del gobierno de Roma en una situación alarmante, catastrófica, el año pasado, justo en esta época, en febrero, cuando se desató la primera cepa de la pandemia del COVID-19 en la región de Lombardía y en particular en la provincia de Bérgamo. Por ende, todos estos son ejemplos. Después tenemos también la presencia, la participación, el papel estratégico, protagónico que tuvo China en estas relaciones también con México. No olvidamos siempre que China destaca esta capacidad de México de haber estado uno de los principales, si no el primer país, el primer Estado-nación que aportó apoyo y solidaridad concreta a la República Popular de China en el momento más difícil por la misma República Popular China. Por ende, estas relaciones ya se están concretizando desde mucho tiempo y no son los intereses de una Roma americana, de una águila fascista del norte, en este sentido Estados Unidos, que podrán detener todo esto.
tampoco el papel ya irrelevante, aberrante, mediocre de algunos periodistas chayoteros que pues utilizan sus espacios, que le entregan el imperio en las redes sociales, pero que son representantes de ellos mismos y ellos saben muy bien de dónde viene y reciben el chayote por la CIA, por las embajadas de Estados Unidos en los varios países, y esto pues cabe destacarlo, o sea, no se puede lanzar la piedra en esconder la mano, como se suele decir. Tengo que decir de quién estoy hablando, por supuesto de Jorge Ramos. A ver, mi querido Alessandro, justamente ese es un tema que vale la pena tocar. Se ha hablado mucho de que los periodistas o los comentaristas o los conductores no debemos opinar o no deberíamos de participar en un debate, que solamente estamos ahí para remitirnos a informar exclusivamente. Yo he pensado que no debería ser así, porque formamos parte de quienes escuchan las historias, tenemos que darle un sentido, y sobre todo ser claros, ¿no? Ser claros cuando les damos un sentido y encauzarlas a la gente. En este país, muchos periodistas se han vendido como objetivos y en realidad ya sabemos que no lo son. Y vaya, Jorge Ramos, a mí me tiene bloqueada, no sé qué puso últimamente, pero habla mucho sobre derechos humanos y libertad, pero yo no recuerdo a un Jorge Ramos defender la libertad de otros países, defender los derechos humanos de países como Yemen o como Palestina, y defiende la intervención de un país más grande como lo es Estados Unidos a través de aliados, a través de terceros o simplemente a través de armas, y no veo que mencione o que haga una crítica o que haga algún tipo de reflexión al respecto. ¿Cómo entender esta participación sobre los periodistas, los derechos humanos, la libertad y la doble moral en un discurso? Bueno, yo no soy periodista, pero yo pienso que pues todos nosotros somos, no podemos ser indiferentes. Hay que retomar este concepto gramsciano, pero también de los Flores Magón. Hay que tener una empatía, una simpatía, o sea, hacia básicamente un papel o hacia un protagonismo por parte de los trabajadores, de las organizaciones, de las masas, por ejemplo, también de estos nuevos movimientos que se están dando. Por ende, yo pienso que nosotros tenemos que volvernos todos como sujetos históricos. Así que yo no considero malo el hecho de que un historiador, un abogado, un periodista, un filósofo, entre muchas otras actividades, no sea partisano en el sentido de ser, de tener parte de un lado de la trinchera. Pero en este caso, pues aquí hay simplemente un nuevo sofismo del tercer milenio por parte de Jorge Ramos. Jorge Ramos no representa a nadie, él no representa absolutamente ningún sujeto histórico determinado hoy. Y sobre todo él habla porque básicamente todo lo que él dice es lo que él recibe como chayote. Por ende, cuando él habla de derechos humanos, o sea, un término muy abusado, este concepto de derechos humanos que empezó con las guerras en la antigua Yugoslavia, que sirvieron básicamente para justificar agresiones imperiales y guerras de saqueo contra otros pueblos. Y lo hemos visto en el devenir de estos últimos 20 años, hasta hace poco con la continua agresión imperial contra Siria, contra Oriente Medio, y tú justamente me hace mención por ejemplo, de Yemen y de Palestina. ¿Por qué el señor Jorge Ramos, que está tan enfatizado, tan apático hacia los derechos humanos, hacia las libertades de otros pueblos, de otros periodistas, por qué no apoya, por ejemplo, Julian Assange? ¿Por qué, por ejemplo, no apoya y lucha contra el genocidio que se está dando en Yemen, donde están muriendo niños? Niños están muriendo. En Palestina igual. En Palestina no hay una guerra, hay un genocidio contra un pueblo que tiene el derecho de vivir en su tierra, que se llama Palestina. Ahora, hablamos de libertad. ¿Cuál es el concepto que tiene Jorge Ramos y todos los que están detrás de él? Pues por supuesto, yo le sugeriría, pero yo sé que no lo va a hacer, de tomarse el quehacer.
de Lenin y de leer lo que significa y representa el concepto, la definición de libertad. Y se lo voy a decir, tendría que agradecer para que él se abra y que deje el chayote del imperio. La libertad es una virtud de calidades determinadas por la elección de elegir el bien de la comunidad, donde comunidad es en el sentido leninista de la construcción de un nuevo Estado y donde el pueblo trabajador se organiza para su liberación de una modernidad burguesa, capitalista, eurocéntrica, todo lo que él básicamente tiene en su mente. Y como él, muchos otros periodistas, o sea, nosotros leemos sus comentarios en Twitter, pero son los mismos comentarios del Universal, del País, del Corriere della Sera en Italia, de la BBC, entre otras del New York Times, y todo está en contra de Rusia, en contra con esta rusofobia, con este odio hacia el eslavo malo, que es en este caso Putin, un presidente que, repito, en el momento más difícil para todos los países se envió gratuitamente sin pedir nada en cambio a sus mejores virólogos militares, como en el caso de Italia. Pero para Jorge Ramos esto no es importante, a él no le importa en absoluto la salud del mexicano y de la mexicana, porque él evidentemente ni siquiera tiene problema para la vacuna. Él no necesita porque él vive bien, quién sabe cómo vive, pero nosotros que somos el pueblo trabajador, tomamos conciencia y entendemos la importancia, el valor histórico, político y social, hacia cultural, en unas relaciones y nuevos diálogos entre Rusia y México. Y para concluir, mi querida Meme, AMLO, ese es mi punto de vista como historiador. AMLO obviamente tiene un papel como diplomático, tiene relaciones con un homólogo que es el presidente de la Federación Rusa, no es cualquier país. ¿Y por qué México debería entrar y hacer injerencias sobre cuestiones que son exquisitamente del pueblo trabajador ruso? Aquí hay básicamente las declaraciones de Zhukanov, que es el líder de la verdadera oposición en Rusia a Putin, una oposición constructiva, no destructiva, que no es financiada por la CIA y que es el Partido Comunista Ruso. Y él mismo, Zhukanov, definió a Navalny, a este finto periodista que básicamente hizo periodismo y tomó el arte del periodismo en la CIA, básicamente, dijo, él representa a sí mismo, este Navalny. Este es un agente de los servicios secretos estadounidense que viene aquí, básicamente en Rusia, para prácticamente organizar una nueva revolución de colores, coloradas al estilo de lo que hemos vivido y conocemos todos cuantos en el mundo en el 2014 con el Euromaidán en Ucrania, en Kiev. Y por ende, ¿de qué estamos hablando, mi querida amiga? Estamos hablando del mismo, de siempre. Estos periodistas que no son periodistas, que quieren hacer finta de ser periodistas, que tienen detrás de ellos toda una maquinaria que es esta de la posverdad, de todo este eurocentrismo, de toda esta maquinaria de dinero, que los medios de comunicaciones alineados tienen y que reciben por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Para qué? Para básicamente aniquilar justamente estas relaciones, porque a nadie de verdad le importan los derechos humanos. Aparte que se debería repensar el concepto de derechos humanos bajo otros conceptos que no pueden ser absolutamente esos eurocéntricos, y tampoco el concepto de libertad puede ser eso de Occidente. Pero ellos lo que quieren es destruir esos países que no están alineados a los intereses de Estados Unidos: Rusia, China, Irán, Siria, Corea del Norte, Cuba, Venezuela y más tarde también México. Eso no significa que México tiene la misma ideología de estos países mencionados, pero lo que a ellos les duele es justamente que se pueda construir una relación Oriente-Oriente, o sea, la provincialización de Occidente, lo que básicamente hace 500 años era Europa. Bueno, Estados Unidos ni siquiera existían, Europa en el sentido que era la provincia
de un centro imperial, que era básicamente Oriente Medio, Asia, Eurasia y todas estas regiones, que Europa para romper este cerco que tenía en ese momento tuvo que buscar nuevos espacios, nuevas relaciones, nuevos caminos hasta prácticamente invadir y conquistar nuestra América. Y de ahí básicamente lograron romper ese bloqueo que el centro de este momento del imperio, que era Eurasia, la ruta de la seda, tenía permeado a Europa. Claramente hoy le asusta a todos estos, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Occidente, que puedan volver a ser provincias, ya que no sean el centro del imperio. Y lo que no entiende este señor, Jorge Ramos, es que él se ha olvidado de su arraigo, de sus orígenes, por un chayote. Que regreses, nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, porque somos todos hermanos y hermanas. Renuncia a tu chayote, Jorge Ramos. Aquí te está esperando una nueva historia. Escribes también tú, como el pueblo mexicano, la nueva historia del pueblo mexicano y de los pueblos trabajadores de Oriente a Oriente. Muy buena petición le haces a Jorge Ramos. Yo veo muy difícil que acepte, lo veo muy difícil, pero bueno, que se quede sobre la mesa y que la bolita esté, pues ahora sí que de su lado. Mi querido Alessandro, te agradezco mucho estos análisis, ya dejaste, diría nuestro querido Vicente Serrano, la víbora chillando, así que gracias por estos análisis. ¿En dónde pueden seguirte, mi querido Alessandro Pagani? ¿Dónde pueden buscar tus análisis, columnas? Ayúdanos a que la gente te siga, por supuesto. Pues hasta que no nos bloquean a todos en Twitter, @elbrigantero, y en Facebook, Alessandro Pagani. Y por supuesto en mi nuevo canal, Alessandro Pagani, de Telegram. Además de mis artículos donde trato justamente estos temas en Global Research y también en Contralínea y CDP Noticias. Pues muchas gracias, mi querido Alessandro Pagani, te mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo el próximo lunes, o si no algo pasa, nos vemos antes por acá. Por supuesto que sí, a la orden. Un abrazo de vuelta para ti, mi querida Meme, y a todo el equipo de Sin Censura. Gracias. Un abrazo, un abrazo.